Este es habitualmente el esquema que se da ante una trombosis venosa profunda. Tiene una fase inicial que es a partir del diagnóstico hasta más o menos 7 días posterior al diagnóstico, donde, bueno, ahorita vamos a comentar los tratamientos. Después hay una fase de mantenimiento que en este momento dura hasta 3 meses. Y en estos 3 meses es cuando se evalúa si el paciente tiene que seguir anticoagulado o no. Es aquí donde se hacen estudios de trombofilia, donde se busca cáncer, síndrome antifosfolípido, es ahí y es donde se debe de evaluar. Esta fase inicial puede ser, en esta fase inicial podemos utilizar heparina no fraccionada, que cada vez se utiliza menos, heparinas de bajo peso molecular o este medicamento Fondaparinux, del cual no hablaré porque no existe en México. La fase de mantenimiento, habitualmente en nuestro país, utilizamos antagonistas de la vitamina K para lograr un INR entre 2 y 3, pero también se pueden utilizar heparinas de bajo peso molecular y de estos dos medicamentos novedosos, que son el dabigatran y el rivaroxaban. Y en la fase extendida o indefinida de la anticoagulación se pueden utilizar los mismos medicamentos que la fase de mantenimiento. Pues no hablaré de esto, de los antagonistas de la vitamina K y de las heparinas de bajo peso molecular, pues porque son el tratamiento estándar y ya prácticamente todo está dicho en estos medicamentos. Entonces me quiero concentrar en estos dos medicamentos novedosos, dabigatran y rivaroxaban, que han demostrado ser realmente buenos y que tienen muchos beneficios. Vamos a empezar primero, voy a solamente mostrar 2 estudios, uno de cada uno por la brevedad del tiempo. El primer estudio que quiero mostrarles es el estudio Einstein, que fue publicado en el 2009, perdón, en el 2010, por un grupo europeo, y que trata de comparar la eficacia y la seguridad de este medicamento, que es un inhibidor directo del factor 10 activado oral, que tiene la ventaja de ser oral y que no tiene interacciones farmacológicas con el estándar de oro, con los antagonistas de la vitamina K y las heparinas de bajo peso molecular. Este fue un estudio aleatorizado, abierto. Afortunadamente no hubo necesidad de cambiar la terapéutica, pero continuó siendo abierto por eventos y donde se trató de demostrar la no inferioridad del nuevo medicamento. Se incluyeron pacientes con trombosis venosa profunda aguda, sintomática, sin embolia pulmonar. Y el estudio del diseño fue que en el momento del diagnóstico, cuando se reclutaron los 3.449 pacientes que participaron, en ese momento del diagnóstico, yo creo que ese es el punto fuerte del estudio. En el momento del diagnóstico se aleatorizaron a los 2 brazos. Uno fue al estándar, que fueron las heparinas de bajo peso molecular con los antagonistas de vitamina K. Y el otro brazo fue en la fase aguda de 21 días, rivaroxaban 15 miligramos 2 veces al día y después del día 21, rivaroxaban 20 miligramos, obviamente oral, una vez al día. Se suspendió el tratamiento a los 3, 6 o 12 meses, dependiendo de la evaluación del clínico, y 30 días después de la suspensión se evaluó a ver cómo les iban a ambos pacientes, o a ambos tipos de pacientes. Se reclutaron, como les dije, 3.449 pacientes, 1.731 en el brazo de rivaroxaban contra 1.718 del tratamiento estándar. Y si ustedes ven las características de los pacientes, la verdad es que da gusto ver que ambos grupos fueron muy homogéneos. Prácticamente la misma cantidad de hombres en uno y otro, la misma edad en uno y otro, la presencia de cáncer o no en uno y otro, las depuraciones de creatinina fueron muy similares. Entonces, no hubo como que la mala fe de los investigadores para echarle a su producto. Los grupos fueron realmente muy homogéneos. Y estos fueron los resultados del estudio. En el grupo de rivaroxaban se encontraron 36 nuevos eventos, es decir, la eficacia fue que hubo 36 nuevos eventos desglosados, como aquí están, en trombosis recurrente con embolia, embolia pulmonar no fatal aislada, etc. Y comparados con el estándar de oro, que hubo 55, pues no hubo prácticamente ninguna diferencia, fueron muy similares. Entonces, con este grupo, con este estudio de Einstein, rivaroxaban no demostró ser superior, pero sí demostró que es al menos tan efectivo como el estándar de oro, que es la heparina de bajo peso molecular con el antagonista de la vitamina K, teniendo una relación de momos de 0.68, lo cual da protección. O sea, el nuevo medicamento da protección. Si nosotros vemos las gráficas en cuanto a eventos, vemos que las gráficas son muy similares y aunque al final se separan, estadísticamente no es significativo esto. Y cuanto a la seguridad, es decir, los efectos adversos del medicamento, que obviamente lo más importante en un anticoagulante es la hemorragia. Hubo 139 hemorragias en el grupo de rivaroxaban y 138 en el grupo estándar, del tratamiento estándar. Por lo tanto,
Bueno, si nosotros los desglosamos son muy similares los tipos de hemorragias y podemos ver que la seguridad de este medicamento es prácticamente igual con el estándar si nosotros vemos las gráficas de seguridad. Esto demostró que en el estudio Einstein en trombosis venosa profunda, este nuevo medicamento rivaroxaban tiene la misma seguridad y tiene sobre todo la misma eficacia que el tratamiento estándar, que es, como ya los dije, las heparinas con antagonistas. Y el segundo estudio, del cual les quiero hablar, es el estudio RECOVER. Hay un RECOVER 1 y un RECOVER 2, que fue la extensión del primero para reclutar más pacientes. Y en este estudio se hizo pues prácticamente lo mismo que en el anterior. Se trató de comprobar cuál era la seguridad y la eficacia de este medicamento dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, que también tiene la ventaja de que es oral y que tiene pocas interacciones farmacológicas y que no requiere monitorización, contra el estándar de oro, que son las heparinas y los cumarínicos. En este estudio se reclutaron 2.564 pacientes y lo único que yo pondría así como de pero en el estudio es que en la fase inicial se trataron ambos grupos con heparinas, o no fraccionadas o de bajo peso molecular. Y esto es muy importante porque definitivamente las 48 horas posteriores al diagnóstico son las definitivas para ver cómo va a ir la recurrencia. Pero bueno, en términos generales fue bastante homogéneo la separación de los brazos. A un brazo se le dio dabigatran 150 miligramos 2 veces al día y el otro fue sometido a la terapia estándar. También a los 30 días de la suspensión se evaluó para ver cómo estaban ambos grupos. El objetivo primario de eficacia fue la recurrencia con embolias, con trombosis venosa profunda, y el objetivo primario de seguridad fue los eventos hemorrágicos. Si nosotros vemos, son las letras muy pequeñas, pero esas son las características de la población. También da gusto ver que los grupos fueron homogéneos. No podemos decir que hubo así como que jiribilla para que le fuera bien a dabigatran. Los grupos son bastante parecidos, entonces no hay sesgo en esta separación de los grupos. Y en cuanto a los efectos de seguridad y de eficacia, en el grupo de dabigatran hubo 30 eventos comparado con 27 del riesgo saludable, un poquito más, pero estadísticamente no hubo diferencia. Después de 30 días de suspender ambos medicamentos, 34 contra 32, no hubo diferencia. Y en cuanto a las hemorragias, 20 contra 24, 205 contra 277 menores en total, tampoco hubo diferencia en cuanto a seguridad y eficacia. Estas son las gráficas de la seguridad. Vemos que las gráficas de dabigatran contra la estándar de oro, que es la warfarina a largo plazo, son muy similares. No hubo más eventos en uno que en otro. Estos son los eventos de hemorragia, muy parecidos. Y por eso, con este estudio RECOVER 1 y 2, podemos confirmar que dabigatran también es un muy buen medicamento que tiene la misma seguridad y la misma eficacia que la terapia estándar para el tratamiento. Por último, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tiene que estar anticoagulado un paciente que tiene una trombosis venosa profunda? Esto es muy sencillo porque las guías los expertos son muy claros y dicen, un paciente con trombosis venosa profunda o embolia pulmonar tiene que ser anticoagulado mínimo 3 meses. ¿Con qué? Con lo que quieran, pero tiene que estar anticoagulado mínimo 3 meses. Cuando la trombosis es no provocada, tiene que ser mínimo 3 meses y después evaluar si el paciente requiere o no una anticoagulación extendida o prolongada. Si el primer evento es una trombosis proximal no provocada, sin factores de riesgo para hemorragia, que no tenga trombocitopenia, que no esté muy viejito, que no se caiga frecuentemente, etc., el tratamiento es indefinido. La anticoagulación es a largo plazo. Si el primer evento es distal, pues simplemente una anticoagulación de 3 meses será suficiente. Y si existe un segundo episodio de enfermedad tromboembólica venosa no provocada, se la aplicamos, al paciente se la ganó y lo anticoagulamos también de forma indefinida. Las conclusiones de esta charla es que existen diferentes opciones alternativas a tratamiento anticoagulante. Tenemos filtros, tenemos trombolisis, tenemos trombectomía, pero definitivamente lo mejor en una trombosis, en una enfermedad tromboembólica venosa, será la terapia anticoagulante. Existen nuevos anticoagulantes desarrollados para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, como son los inhibidores del factor 10, el rivaroxaban, o los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran.
Y los estudios clínicos completos de fase 3 para ambos medicamentos, rivaroxaban y dabigatran, han demostrado que tienen resultados positivos para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa y son al menos, no sabemos si son mejor, pero por lo menos son tan efectivos como el tratamiento estándar.